nerviosos, nos tiembla la mano, estamos rojos, amarillos, de todos los colores. ¿Por qué? Porque realmente pues en nuestra carrera, por precisamente esa modalidad virtual, no tenemos la oportunidad de entablar un contacto directo, algunas veces con nuestros compañeros, pero es muy difícil con docentes o con los demás, las demás personas que acompañan nuestro proceso de formación. Entonces la idea es tener unas técnicas básicas para que ustedes se puedan desempeñar mucho mejor, no solamente aquí en la universidad, sino esto también aplica para nuestra vida personal. Una presentación, una entrevista laboral, muchas cosas que realmente si nos sentimos muy nerviosos nos va a afectar mucho en nuestra puntuación. Si lo vemos desde el punto de vista de la universidad, de las opciones de grado, nos va a afectar de alguna manera ese nerviosismo y sobre todo que esa parte de los nervios pues son generadores de distracción y que no nos conviene evidentemente. Mi formación, soy así como ustedes, egresada de la Universidad, Relaciones Internacionales, Estudios Políticos. Soy periodista también, docente universitaria, con experiencia en algunos estudios en el exterior. ¿Por qué lo digo? Es muy importante que ustedes al iniciar su exposición o su intervención digan cuál es su formación, y lo más importante pues es para que el público se sienta un poquito tranquilo de que quien se está parando a hablar pues realmente pues maneja el tema o tiene un conocimiento amplio, puede que no el 100%, pero maneja un poco más que otras personas el tema del cual está abordando. Como ya les dije, miembro del Grupo Pireo. Entonces hay unos aspectos pues muy importantes que ustedes deben conocer, y es que la comunicación satisface estas tres necesidades básicas en el hombre. Como les digo, no solamente en nuestra formación académica, sino realmente es en una formación a nivel personal también. Entonces, el hombre tiene la necesidad de informar y ser informado. Por eso la veracidad de la información y por eso la necesidad de nosotros recibir información clara, oportuna y todos estos principios de comunicación, donde los hombres se van a agrupar en la búsqueda de fines comunes o de soluciones comunes de acuerdo pues a alguna problemática que se esté presentando. Otra de las necesidades básicas de este término de la comunicación es establecer relaciones interpersonales. Hoy en día, el que no se sepa comunicar con el otro simplemente está fuera de todo contexto. Si yo no me comunico, así sea por este medio de la virtualidad, si yo no me estoy comunicando permanentemente con mis compañeros de clase, con mi profesor, pues simplemente voy a estar en otro escenario donde pues voy a desencajar completamente. Entonces quiero resaltar acá esta frase, y es que la comunicación es un proceso complejo y dinámico por el cual un emisor envía un mensaje y un receptor se encarga de recibir esa respuesta. Esta es la cadena comunicacional o digamos el fin que se busca en la medida en que yo quiero transmitir un mensaje. Estas son técnicas básicas para realizar una exposición. Entonces, como les venía comentando, conocimiento del tema. Es muy importante, sobre todo en nuestra carrera, nosotros tenemos que hacer al desarrollo de varias de las materias, nosotros hemos tenido que analizar discursos, ¿sí? O analizar artículos, o analizar ensayos, o analizar cualquier tipo de lectura. En el momento en que yo me vaya a parar a dar una exposición, es muy importante, tanto como yo tengo un documento, como lo decía la profesora Maiden, yo tengo un documento, debo sentir la seguridad de lo que estoy leyendo. Si no entiendo los términos, me dirijo inmediatamente a una enciclopedia o al internet para que me aclare esos conceptos. Entonces, lo más importante que debo tener en cuenta para conocer el tema es la seguridad. Si yo no expreso seguridad, si yo lo que estoy expresando en mi auditorio es nerviosismo, me sudan las manos, estoy generando otro tipo de distractores, pues pierdo al auditorio, lo pierdo en cualquier momento. Entonces, la seguridad es uno de los componentes básicos en esta fase del conocimiento del tema. ¿Por qué les preguntaba si había personas acá de ingeniería o de biología?
porque muchos de los términos que nosotros manejamos como profesionales en relaciones internacionales, muchos términos que en realidad haría parte de algo que por el simple hecho de ser ciudadanos, pues deberíamos conocer, pero muchas personas no saben, por ejemplo, qué es una tutela o, bueno, muchos de los términos. Entonces, la idea es que yo como expositor, si quiero hablar de X o Y término que sé que un ingeniero no me va a entender, debo explicarlo de cualquier manera. Y si me queda un poco complicado explicarlo en términos porque el resultado de ese término va a ser aún más complejo o va a ser un poco difícil de explicar, pues me remito a los ejemplos. Un ejemplo, una acción de tutela es un mecanismo por el cual un ciudadano hace valer sus derechos, ¿sí? Puede que algunos entiendan, puede que otros no, pero ¿qué voy a hacer? Planteo un ejemplo en el cual yo tenga la seguridad de que todos me van a entender, sea ingeniero, sea médico, sea cualquier profesión. Entonces es muy importante que yo maneje esos conceptos y que yo, previo a mi exposición, conozca más o menos cuáles son los perfiles de mi auditorio. Herramientas y espacio disponible. En este aspecto es muy importante que ustedes, un ejemplo, les toca su exposición de opción de grado en el auditorio Esteban Jaramillo. Es importante que ustedes lleguen, se aconseja 30 minutos antes de su exposición para que ustedes vengan a chequear cuáles son esas ayudas audiovisuales que yo voy a tener para presentar mi exposición. Ustedes deben sentir la total tranquilidad de que si se fue la luz, si se me perdió la diapositiva, si algo mágico pasó y no encuentro mi ayuda audiovisual, yo tengo toda la capacidad para dar mi discurso o para dar mi exposición sin las ayudas audiovisuales. Entonces, las ayudas audiovisuales son eso, son herramientas que me van a permitir explicarles a ustedes de una manera, pues digamos, dinámica y metodológica el tema del cual voy a tratar, pero nunca se amarren a las ayudas audiovisuales porque cualquier cosa puede pasar. ¿Quién es usted? Por eso les decía, ¿quién es usted? Explicar o iniciar su presentación con una breve exposición de quiénes son ustedes, un poco de su trayectoria laboral, un poco de su trayectoria académica, qué han hecho y en qué se desempeñan pues actualmente. Como les digo, con el objetivo de crear una tranquilidad dentro de su auditorio, que realmente es información pertinente y que en realidad la necesitan. Tener varios planes, y esto me remite un poco al tema de herramientas y espacio disponible. Si yo sé que tengo mi exposición en el Esteban Jaramillo, no solo me voy a preparar con mi USB, tener esa exposición que yo voy a darles a conocer o que le voy a dar a conocer en mi auditorio en varios medios. Entonces tengo en mi correo electrónico, lo tengo en mi en un CD, en una USB, en cualquier medio que yo sepa que si alguno de estos me falla, pues tengo, digamos, de comodín ahí en otro medio mi exposición. Si veo que es realmente pues muy importante tenerla, prepararse muy bien para que esto no suceda. Si voy a presentar videos, si voy a presentar sonidos, asegurarme de que esté funcionando el video correctamente, de que me esté funcionando el sonido. Todo esto, chicos, ustedes no creen, pero esto es, o sí creen, perdón, esto es muy importante para el momento en el que ustedes se estén presentando, sobre todo ustedes que muchos ya se van a graduar, el tema de la opción de grado. Esto va a generar un dinamismo, les puede ayudar a subir su nota, el tema de las ayudas audiovisuales, entonces sí es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El tema es el mismo, las personas no. Esto quiere o habla básicamente es que yo tengo que tener en cuenta a quién me estoy dirigiendo. Si me estoy dirigiendo a personas que son de los 20 a los 30 años, mujeres, un ejemplo, mujeres de los 20 a los 30 años. Entonces, debo tener en cuenta cuál es mi auditorio, cuáles son esas características de mi auditorio y sobre todo qué necesidades tienen del tema. Como ustedes bien ahorita se dieron cuenta con la profesora Maiden, ella les preguntó cuáles creen, y ustedes muchos nos hicieron saber por medio de otras inquietudes, es la necesidad de realmente abordar el tema de las normas APA, porque muchos tenemos inconvenientes, entonces
ahí es eso, conocer cuáles son esas inquietudes del auditorio y traerlas acá en la intervención. Esto es muy importante, que su intervención sea la que genere impacto y no su apariencia. Es muy importante el tema del vestuario, por eso hoy quise traer un ejemplo de cómo realmente uno puede estar, o la forma más adecuada de presentar una exposición. Los colores que deben usarse para hacer una exposición son el negro, el gris y el azul. ¿Qué pasa si yo uso un verde fluorescente? ¿Qué pasa si yo uso un naranja así, pues, fluorescente o un color así? Pues, ¿qué va a pasar? Que ustedes van a estar mirando mi chaqueta fluorescente, pero no van a estar pendientes realmente en lo que estoy diciendo. Entonces, la apariencia es fundamental. Otra de las cosas muy importantes en este tema del impacto y de no su apariencia, otra cosa es, por ejemplo, los zapatos de las niñas. Si yo sé que no puedo controlar unas plataformas de 12 centímetros, no me las pongo porque es que me pueden enredar con el mantel. ¿Sí? Eso es muy importante, en realidad es muy importante. Otro tema, por ejemplo, también para las niñas, el cabello. Si tengo el cabello, pues que estoy pendiente que el blower no se me vaya a dañar, pues no, la idea es que ustedes estén lo más cómodos posible, zapatos cómodos, que ustedes se puedan desplazar en el auditorio sin ningún problema, pero son tips y de verdad que son importantes a la hora de hacer nuestra presentación. Preguntar primero si hay algún código para vestirse en el momento en el que ustedes van a hacer su exposición. No, que es que para entrar a ese auditorio solo pueden entrar en corbata. Eso es muy importante, que ustedes conozcan cuál es ese código de vestuario de ese lugar o de ese recinto que ustedes tienen que tener en cuenta, pues para no embarrarla. Permita la participación y aprender de los demás. ¿Esto qué me va a generar? En la medida en que el auditorio me esté haciendo a mí preguntas, pues tengo la posibilidad de generar un ambiente de confianza y obviamente que sea más dinámico y que no se estén durmiendo o pensando en salirse pronto. Permita que los demás lo evalúen y usted también hágalo. Y algo que aquí nos adelantamos con la doctora Maiden es que y algo pues de lo que dicen los expertos es que una vez finalizada la intervención, pues hacer ejercicios donde ustedes de verdad nos hagan un feedback o una retroalimentación de eso que ustedes vieron en la exposición. No, nos gustaría ver este tema, nos gustaría trabajar esto, no nos gustó de pronto este tema, que se fue la luz, que, bueno, cosas de pronto que ya se nos salen de las manos, pues tampoco, pero vamos a realizar un mecanismo como una especie de encuesta donde ustedes nos hagan ese feedback y podamos obviamente estar en un proceso de mejora continua. Ok. Listo. Documentación del tema y preparación. Si yo tengo que hablar, un ejemplo, mi tema de opción de grado es la globalización, realmente si lo escogí es porque primero tengo un interés sobre el tema y segundo porque me he documentado y me he preparado para dar ese taller, para dar esa exposición. Entonces, documentarse y hacer una revisión de la literatura es de los aspectos más importantes antes de ustedes pararse y dar una exposición. Esa revisión de la literatura es fundamental. Entonces, aquí hay algunos de los tipos de estructura más utilizados. Problema-solución es precisamente pues describir y plantear esas soluciones de acuerdo al tema que yo esté desarrollando. Cronológica es conocer un poco si hay unos orígenes o un estudio previo al tema que yo estoy abordando. Eso explicarlo en la exposición, sí, es que yo estoy hablando de la globalización, pero otras universidades han venido desarrollando esto, hablar un poco de eso, de esos antecedentes a ese tema. Y el tema de la teoría y práctica, explicamos conceptos teóricos y luego nos abordamos o vamos a hablar sobre el tema o aplicarlo pues de acuerdo a una situación. Entonces, primero tener muy en cuenta explicar esos conceptos básicos para luego abordar en una situación. Precisión. Usar las palabras de forma más idónea y correcta. Muchos de nosotros con nuestros amigos o con nuestras familias hablamos pues de alguna manera, digámoslo así, suelta,
pero la idea es que a medida que nos estemos formando aquí en la universidad, aprendamos a desarrollar un vocabulario y digamos, ¿cómo se dice? Un aumento, se me olvidó la palabra, un aumento de nuestras capacidades en la medida en que vamos estudiando. Es que nosotros aquí, aparte de estar invirtiendo un dinero en nuestra educación, no solamente somos los docentes o no solamente son los estudiantes los encargados de hacer ese proceso de crecimiento en el tema de mi formación como profesional. También hay otros aspectos importantes que es mi crecimiento como persona. Y ahí abordo un poco el tema que estamos trabajando aquí en el grupo, y es el proyecto de formación ciudadana. A muchos se nos olvida cuáles son esas nociones básicas para ser un buen ciudadano. Y un buen ciudadano es de todos los días. ¿Cómo me subo en el Transmilenio? Si le empujo a la gente, si le digo groserías, si lo miro mal, si miro de forma despectiva a la señora que me está pidiendo plata, el desplazado, lo que sea. Entonces, son cosas tan básicas que es importante, obviamente, todo lo que nos están enseñando en la universidad, pero también hay que aportarle un poco a nuestra sociedad, porque cada vez está más... sí, está terrible, y nosotros vamos a tener hijos, o los que no van a tener hijos van a tener sobrinos, o lo que sea. Entonces, tratar de nosotros un poquito generar esos cambios desde nuestra casa para que se vaya un poco transformando esta sociedad. Bueno, algunos de los aspectos: transmitir una idea, esto es básicamente ya lo que hemos venido hablando, usar un lenguaje concreto, el uso de las muletillas, el lenguaje oral, y aquí me voy a ir al tema de las muletillas, por ejemplo. ¿Quién me puede decir qué puede ser para ustedes muletilla de tipo corporal? ¿Qué creen ustedes que es la muletilla? El cabello, exactamente. Cuando se mueve mucho. Exactamente. Cogerse la barbilla, rascarse las orejas. Ustedes piensan que no los están viendo, pero es que hasta la última persona en el auditorio está presente de todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, por eso es muy importante sentirse cómodos. Si me quiero ir a hurgar la nariz, pues me voy al baño y lo hago y vuelvo, pero no lo puedo hacer acá escondido ni nada, no. Y hay que tener eso muy en cuenta antes de ingresar a nuestra exposición, porque eso me puede afectar muchísimo, y son instrumentos y son cosas generadoras de distracción. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Esas son las muletillas de tipo corporal. Las de tipo oral, eso es muy común en todos nosotros, en cualquiera de nosotros. Mirar así, eso es terrible, las muletillas de tipo corporal. Por qué, o sea, es decir. Esas son las muletillas más comunes usadas por todos nosotros. Las muletillas de palabras, que son en realidad algo más, en discursos muchísimo más complejos, que son cuando se usa evidentemente, en definitiva, pero si ustedes se dan cuenta, todo este tipo de muletillas lo que nos va a generar es un poco de vacíos y encubrir dudas. Lo mismo las pausas. Cuando estoy hablando y me quedo por un largo tiempo callado, esperando a ver qué, eso también es una muletilla. Cuando dejo espacios muy largos, esperando a ver qué digo, no tengo dominio del tema, ¿qué pasó? ¿Listo? Esas también son consideradas muletillas. Entonces, primera impresión y nerviosismo inicial. Será la que se desprenda de nuestra imagen externa, que hemos de procurar que sea positiva. Ahí olvidé también el tema, por ejemplo, de los hombres. Es muy común meterse las manos en los bolsillos y hacer esto. Muchos hacen eso en una exposición, y quizá lo hemos visto en algunos de nuestros profesores. Entonces, las manos en los bolsillos, estar moviendo las llaves, todos estos son distractores, pero esto me está generando nervios. Aparte de que tengo nervios de estar parado acá, pues me va a estar creando una inconformidad con mi auditorio. Listo. Elementos físicos. La voz. Entonces, esto puede que algunas de nosotras las niñas nos sintamos aludidas por este tema de la voz. Lo importante de mantener la voz dentro de un auditorio es que si yo tengo una voz así pasita, pues
uso mi micrófono para que todo el mundo me escuche. Pero es que la voz es fundamental en el momento en que yo estoy haciendo mi exposición. Si yo sé que tengo una voz tierna, si yo hablo así, todo lindo. No, pues tratar en ese momento, y ahí me voy al tema de la articulación, es controlar mi respiración para que sea un poquito más grueso, pero tampoco hablando como hombre, en el caso de las niñas, para que la voz sea un poco más gruesa, y eso lo voy a controlar es con la respiración. Si yo no uso de manera adecuada la respiración, me va a pasar a un punto y es donde voy a empezar a gritar, y tampoco pues es la idea de una exposición. Por eso el tema de la respiración es muy importante, hacer pausas y controlar lo que voy a decir para que no se genere el tema de los gritos o para que el auditorio se sienta regañado. Ok, la mirada. Muchos de nosotros nos podemos sentir nerviosos de estar aquí parados. Ustedes no se sienten nerviosos porque pueden estar mirando allá a la esquina, pueden estar mirando a la bandera, pueden estar mirando el computador. Pero uno de los tips importantes para que ustedes cuando se sienten acá, cuando estén parados acá mirando a su público, si no los quieren mirar a los ojos y se sienten un poco nerviosos por estar mirando a los ojos, miren esta parte o la parte de la frente, si los ojos de pronto les genera miedos o nervios. Entonces miren esta parte, es muy fácil y así ustedes pueden controlar de alguna manera la atención de su auditorio. Eso es importante. Bueno, tener la vista de todo el auditorio, no solamente centrarme aquí en que mi mejor amigo me brinda confianza, entonces solo voy a mirar a mi mejor amigo. Lo importante es tener una vista de todo el auditorio, porque en la medida en que yo esté hablando con todo el auditorio, pues voy a generar una relación directa. Si yo no miro a todos los miembros del auditorio, sino trato de dar una perspectiva general de mirada que quiero, pues ¿qué va a pasar? La persona que está allá sentada en la última esquina se va a sentir ignorada. Entonces la idea es tener una vista general de todo el auditorio. Bueno, en el tema de la postura corporal, digamos que hay dos formas, que son las formas rígidas y las formas derrumbadas. Entonces las formas rígidas es mostrar vida en el movimiento y mostrar vida en la exposición que yo estoy haciendo. Si yo me paro acá y me voy así y empiezo a leer así, pues obviamente voy a reflejar un miedo y no voy a hacer la exposición con la naturalidad pues que debo hacerlo. La forma derrumbada es evitar de pronto las malas posturas, estar agachado. Puede que de pronto en la vida, nuestra vida diaria, nosotros nos agachemos o miremos para el piso, no, pero en el momento de una exposición es muy importante la postura, estar derechos. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné con el tema de volumen y la articulación, y es porque me va a ayudar a respirar mucho mejor. No es la misma respiración que yo tengo así como estoy parada derechita a la misma respiración que hago así. Me va a bajar el volumen, me va a todo menos lo que yo quiero. Reglas para la posición sentada. Sentarse cómodamente, pero sin tampoco desaparecer en la silla. Es muy importante aquí en el tema de la posición sentada, y es que yo me voy a sentar de esta manera. Es muy importante cómo ustedes están manejando los brazos. Los brazos van así. Si ustedes no van a conocer cuáles son las condiciones de su exposición, puede que les toque parados, puede que les quede sentados. Yo la verdad prefiero parado, es mucho más natural y pues brinda como una mayor confianza. Muchos dicen que sentado, bueno. Esta es la posición de las manos. Y si ustedes se dan cuenta, también son reglas o códigos de protocolo. Si ustedes se sientan así, si ustedes empiezan así, siempre, no va a generar la misma fuerza de lo que yo quiero decir. Aquí en este momento hay mantel, pero muchas de las exposiciones que ustedes van a tener puede que sea sin mantel, un debate o este tipo de cosas. Es muy importante que ustedes no jueguen con los zapatos. Se empiezan a quitar el zapato y empiezan a hacer así, pero resulta que todo el mundo me está viendo. ¿Y qué tal si yo tengo la media rota? ¿O qué tal si tengo las uñas largas? O cualquier otro tipo de cosas. Pues, ¿qué va a hacer?
me va a generar un distractor. Están pendientes desde lo que yo estoy haciendo debajo de la mesa, las niñas con una falda y sentadas con las piernas abiertas. ¿Se ha visto? Claro que sí. Entonces eso es muy importante, cómo ustedes se van a sentar en una exposición. Listo. Listo. No hacer movimientos raros es lo que uno encuentra en la bibliografía. Y reglas para la posición de pie. No quedarse estático ahí solamente a lo que está leyendo, sino moverse con naturalidad para tener un poco más de seguridad con el auditorio. No darle la espalda al auditorio. Así yo sea profesora y así tenga que escribir en el tablero. Esos son como cosas que uno, como profesor, y muchos de ustedes quizás se dedican a la academia, es que mientras ustedes están escribiendo, el alumno le está mirando la cola. Si uno es mujer. O si uno está así, están por allá chateando usando el WhatsApp. Entonces, lo importante es esto, en el momento que vayan a hacer una exposición y usen el tablero. Escribir de lado, que todo el mundo lo pueda ver, y pues que si le va a mirar otra cosa, pues que usted se dé cuenta que él está mirando, por lo menos. Listo. Movimientos de cuerpo, listo. Y esto es un pequeño, digamos que una ayuda visual que encontramos, cómo hacer una buena exposición oral, consejos útiles para hablar en público, preparar la intervención. Esto es un poco el resumen de lo que fue o de lo que he venido hablando. Elaborar un guión, es muy importante que ustedes elaboren un guión o hagan fichas bibliográficas, que les ayude a ustedes poner las palabras claves, poner estos tips importantes para el desarrollo de su exposición y pues se sientan un poco más seguros. Ensayar en voz alta. Se me olvidó hacer un ejercicio con el tema de la voz y de la articulación y eso. ¿Todos ustedes tienen un esfero en la mano? ¿Sí? Realmente se hace con un marcador, ¿sí? Cuando está uno estudiando comunicación social, le ponen a uno los profesores a hacer un ejercicio y realmente es con un marcador. Asegúrense de que esté limpio. Primero, lléguenlo a hacer a su casa porque en realidad pues vale la pena hacerlo. Son ejercicios de articulación, son ejercicios que les van a ayudar a ustedes un poco a vocalizar, porque muchos no sabemos vocalizar. Cojan el lápiz y métanselo en la boca y traten de decir algo. A ver si pueden. Hola. Hola. Este es un ejercicio que debe practicarse. Desafortunadamente